Vamos a hacer el ejercicio del centro vacío, ¿no? ¿Cómo entro en el centro vacío? Primero me voy a sentar en una silla. Lo puedo hacer parado también, pero bueno, mejor sentado, ¿no? Me voy a relajar, voy a cerrar mis ojos y voy a prestar atención a mi respiración y a los latidos de mi corazón. ¿Cómo se hace esto? Es que cuando yo comienzo a tomar conciencia de cómo estoy respirando, fíjense en que empiezo a escucharme, o sea, escuchar mi cuerpo, los latidos de mi corazón. Empiezo a sentir la silla en la que estoy sentada. Siento el suelo, siento mis pies sobre el suelo. Tomo conciencia. Esto es fundamental. Siento cómo se sienten las diferentes partes de mi cuerpo. ¿En dónde siento tensión? ¿Dónde hay bloqueo? ¿Dónde está fluyendo la energía? Solo siento, sin hacer nada, sin querer cambiar nada. Solo siento cómo me siento. Y concentro toda mi atención en mi interior, ¿no? Hasta llegar a ese lugar en mí en donde hay vacío y silencio. Ese lugar es el centro vacío. Es el lugar donde todo simplemente es. Es un lugar donde no hay que hacer nada. En el que yo no quiero nada. En donde no hay juicios de ninguna clase. No tengo que hacer nada. Desde este centro vacío, con los ojos cerrados, recuerden, ustedes lo están haciendo con los ojos cerrados. Voy a intentar expandir mi atención hacia los límites de mi cuerpo y más allá. Y voy a construir a mi alrededor un espacio. Voy a imaginar, ¿no?, con los ojos cerrados, que trazo un círculo. Trazar un círculo es como expandir mi campo de atención. Entonces, trazo con mi mente un círculo. Lo trazo con una soga, me imagino que puse almohadones, que lo dibujé con un lápiz, no sé, no importa, pero lo imagino, lo veo, ese centro, que se va expandiendo hasta convertirse en un círculo a mi alrededor. Sigo con los ojos cerrados. E imagino que a cierta distancia, mi padre está parado sobre mi hombro derecho, ¿no? Detrás, no acá arriba, ¿no? Por supuesto, detrás de mi hombro derecho. Está ahí mi padre y no tengo que hacer nada. E imagino que a cierta distancia también está mi madre parada detrás mío, pero sobre mi hombro izquierdo. Está ahí, no tengo que hacer nada. Está el círculo, estoy yo en el centro, con mi atención en ese centro vacío, sintiendo a mi padre y a mi madre. Bien. Detrás de mi padre y de mi madre están los padres de mi padre, los padres de mi madre, y así sucesivamente. Y también están todos los que fueron excluidos, olvidados, los hermanos, los tíos, etcétera, etcétera. Los acontecimientos agradables o desagradables, todos mis valores y mis creencias, todo lo que forma parte de mí y de mis antepasados. Todo está ahí y yo no tengo que hacer nada. Ahora retorno otra vez adentro, a mi centro vacío interno, y me siento cómo estoy. Luego llevo mi atención al círculo, a los límites
de mi cuerpo y más allá. Y traigo a alguien a este punto de atención. A una situación de algo que me esté sucediendo ahora, a una persona con la cual tengo conflicto, a alguien que tengo en mente. Bien. Y escucho y siento y observo desde ese centro vacío y tomo conciencia de que ese alguien también tiene detrás de él o de ella todo un sistema, una madre, un padre y todos los que vinieron antes. Y lo observo sin querer ayudarlo. Bien. Y desde ese lugar del centro vacío observo al otro en su plenitud, lo veo pleno. Este efecto de observarme a mí y observar al otro desde este centro vacío, sin juicio, vuelvo a repetir, sin querer interpretar, sin juicio, provoca cambios reales en mí y en el otro. Bien, ahí puedo estar en una actitud de escucha atenta. Eso es estar en el centro vacío. Recordarme que los problemas quieren ser comprendidos, no solucionados. Nosotros queremos solucionar el problema, pero el problema quiere ser comprendido. Las personas decimos, ¿por qué me casé con un hombre que acabó siendo violento con mis hijos? ¿Por qué estoy siempre discutiendo en mi casa o en mi trabajo? ¿Qué se ve cuando yo me coloco, ¿no?, en forma de centro vacío, ¿no?, y puedo ver todo? O sea, no solo a la persona aislada, sino el todo. Y verme a mí como un todo, ¿no? Entonces puedo ver todo lo que necesita ser comprendido en el otro y en mí. Y recuerdo que los patrones atraen a los patrones. Inconscientemente, yo atraigo a mi vida patrones similares a los de mi sistema. ¿No? Porque todo quiere completarse. Entonces, si yo soy víctima, voy a atraer perpetradores. Y si soy perpetrador, voy a atraer a mi vida víctimas. Esto ocurre de manera inconsciente, no es que yo lo haga adrede, ¿no?